Escuchas RTP 96.5 Guayas y Santa Elena, 98.7 El Oro. Buena compañía para todo el día. La pongo, me entretiene, informado me mantiene. Todas sus canciones desatan emociones. Es buena compañía. Al aire. RTP. Buena compañía. Las opiniones vertidas en el siguiente programa son completa responsabilidad de quienes las emiten. Nuestro siguiente programa es clasificación O, de opinión, y es apto para todo público. Futuro en acción. Porque es necesario que el país escuche desde diferentes ópticas la opinión de expertos en diversos temas del diario vivir. Su espacio de entrevistas y opinión. RTP 96.5 presenta Futuro en Acción con Giovanni Ginata. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción, comenzando una nueva semana con todas las noticias del día del fin de semana, especialmente lo sucedido el día de ayer en México. Y para hablar de eso, tenemos hoy como invitado a Francisco Mendoza, director ejecutivo de Libre Razón. Libre Razón es un think tank o un tanque de pensamiento y una fundación de orientación liberal constituido en Quito. En el 2017 se dedica a promover ideas de libertad individual, cooperación espontánea, reducción del tamaño del Estado y libre mercado. Gracias por estar con nosotros, Francisco. Y la verdad es que vivimos en un mundo eternamente entretenido. Ya no hay día en que no haya noticias, sobresaltos, brincos, y lo propio en Ecuador, lo propio en América, lo propio en el mundo, nuevos conflictos, nuevas guerras, y lo que sucedió ayer en México hace mucho que pensar, porque esto, que no es ninguna novedad, nos ratifica o nos hace acuerdo de cómo las mafias organizadas alrededor de los negocios ilícitos, especialmente el narcotráfico, se han apoderado y han penetrado con unas raíces muy profundas en muchos de los países del mundo, de la región y lamentablemente también aquí en Ecuador. Quisiera tu análisis de lo que hemos vivido en la jornada de ayer. Giovanni, muy buen día, y a todos quienes nos escuchan igual. Sí, es un tema muy lamentable, todo lo sucedido alrededor del deceso de Nemesio Rubén Oseguera, más conocido como el Mencho, que es el líder del cartel de Jalisco Nueva Generación. Y digo lamentable precisamente por los videos y las fotografías de varias zonas de Jalisco y muchas otras regiones y ciudades de México en las cuales se vieron altercados, más de 292 cierres viales, 90% de ellos ya despejados. Pero claro, vemos el poder de este tipo de organizaciones criminales, que dicho sea de paso, no tienen tanto tiempo como otras. Se dice que desde el 2010 este cartel de Jalisco Nueva Generación logró el poder que tiene ahora. Y un dato adicional con el cual particularmente me sorprendí, también vale la pena compartir con ustedes, y es que este cartel, liderado por Mencho hasta el día de ayer, tenía alrededor de 200,000 a 250,000 operadores o personas que colaboraban con el cartel para transportar el principal producto que esta organización envía a Estados Unidos, que es el fentanilo, y entre otras. Esa cantidad de gente que tú mencionas es solo en México. Damos cuenta de una organización gigante, pero enorme, con una estructura impresionante. ¿Esa estructura que tú mencionas es solo en México o en general a nivel global? Solo en México, 200 a 250,000 personas que ayuda al cartel a transportar la droga de México a Estados Unidos. Esto sin contar con la presencia que tienen ahora en distintos países también. Yo no tengo idea en México cuántos son los efectivos que tienen las diferentes fuerzas del orden, policía, fuerzas armadas, guardia civil, guardia nacional, etcétera. Pero no creo que sea muy diferente a esas cifras. Es decir, que ellos tienen un ejército paralelo operando en México, algunos en trabajos administrativos, otros en trabajos de campo, otros en trabajos, digamos, de violencia y de uso de armas, pero realmente estas cifras asustan. En el caso de Ecuador, alguna vez escuché alguna cifra, no quiero repetirla porque no
no quiero equivocarme, pero me acuerdo que la cifra era enorme, y me refiero a la cantidad de personas supuestamente involucradas en los grupos de delincuencia organizada, los GDOs, y también era un número enorme. Es decir, ya en estos países tenemos tenemos ejércitos paralelos, por decirlo así, que luchan de igual a igual y en algunos casos con armamento superior, con la facultad que tienen ellos de operar sin tener que preocuparse de ninguna ley, porque para ellos no hay Dios ni ley. En cambio, pues las fuerzas del orden tienen que preocuparse de la ley, de los reglamentos internos, la Constitución, etcétera. Entonces eso es una lucha bastante desigual, y allí hay varias reflexiones que hago. Creo que la vez pasada lo conversamos contigo, y es que viendo las cosas como ciudadano, y viendo un poco la historia, esto de la lucha contra la droga a nivel mundial no ha ido sino de mal en peor. Si uno suma todo lo que se ha gastado en la lucha antidrogas, en sueldos, en armamento, en equipamiento, en helicópteros, etcétera, deben ser cifras enormes en el orden de los miles de millones de dólares en los últimos 20, 30 años. Y sin embargo, los resultados aparentemente están a la inversa, porque el consumo parece no bajar. La violencia, inclusive en países de primer mundo, ha crecido. Uno ve problemas ya de violencia en Europa, los ve en Estados Unidos, la penetración de drogas muy dañinas como el fentanilo, como tú mencionabas, que ya convierten en zombies a los seres humanos. Ahora se ve en algunos barrios en el mundo civilizado, entre comillas, que son verdaderos barrios zombies. Entonces parecería que esto no se ha ganado. Y la pregunta es, si esto no se ha ganado, ¿por qué seguir neciamente haciendo más de lo mismo, poniendo más recursos en la misma olla, cuando eso no ha dado los resultados adecuados? Es la pregunta, Giovanni, gran pregunta que nosotros desde el lado liberal como organización también nos la planteamos. Nosotros estamos constantemente haciendo eventos en los cuales también tratamos el tema de seguridad, para que los políticos o jóvenes políticos del Ecuador entiendan cuál puede ser el verdadero problema y sobre todo qué soluciones podemos tener. Y aquí quiero aterrizar lo que tú mencionabas del caso Ecuador, porque no quiero dejar de mencionar cifras, que en algún momento la conversamos con expertos en seguridad, como Michelle Maffei también, o Catherine Herrera, y el director del Observatorio de Crimen, si no me equivoco, el nombre exacto, acá en Quito. Se estima, y hay organizaciones que estiman, que los GDOs tienen alrededor de 10.000 a 15.000 personas dentro de sus organizaciones, todas. Estamos hablando de que muy probablemente en Ecuador el número de miembros de los GDOs está alrededor entre un 30 o 40% si lo comparamos con el número de militares o de la Fuerza Armada Ecuatoriana. Es un número que lo podemos reconfirmar, ustedes lo pueden evaluar, pero a breves rasgos y con estos estudios vemos que el crimen organizado tiene una estructura muy grande. Es tan grande que precisamente esa pregunta de ir en contra del narcotráfico y su estructura es productivo o no. Y acá creo que vale la pena hablar de otros factores, específicamente 4, que los tenemos identificados. ¿Qué sucede con lo que aconteció el día de ayer en México? Y es que hay muchas preguntas que surgen, porque no basta con analizar que murió el líder de una banda y las repercusiones que eso pueda tener. Estamos claros. Pero vienen algunas preguntas. La primera, las finanzas que tienen esas organizaciones. Es decir, producen tal cantidad de dinero que fácilmente pueden comprar varios poderes del Estado. Es más, les pongo otro caso en el propio Ecuador. Se dice que los GDOs producen alrededor de 3.000 millones de dólares al año simplemente en la exportación de drogas, puede ser más. Y revisen ustedes cuál es el salario completo de toda la Policía Nacional en un año. Estamos hablando de aproximadamente 1.000 millones de dólares al año. Entonces, son organizaciones que lo que producen logra cubrir prácticamente el salario de toda la Policía Nacional en el país durante un año. Entonces, están sobredimensionadas y quizás la población no entiende la capacidad de estas organizaciones. Y acabo con 2 cuestiones más, por las cuales yo sí creo que es improductiva la pelea al narcotráfico tal cual se la ha dado hoy por hoy. La primera es las finanzas, como ya les mencioné. Si no se corta el flujo financiero de estas organizaciones, esto no va a acabar. Y la segunda,
que la dejo sobre la mesa, el tema de armamento. La mayor cantidad de armamento que tiene, por ejemplo, el cartel de Jalisco Nueva Generación, y se ha encontrado y hay evidencia, es armamento que viene de Estados Unidos. Entonces, existe un contrasentido, Estados Unidos intentando atacar a los carteles en toda la región, cuando por el otro lado, quienes suplen de armamento a estas organizaciones es el propio Estados Unidos. Y tengo dos factores más que creo lo podemos conversar en las siguientes preguntas. Entonces, si no se corta el flujo de finanzas y de armas a estos grupos, ¿cómo queremos atacar de manera eficiente el tráfico de drogas y a estas organizaciones que están en toda la región? Sí, porque en el tema del armamento no conozco cómo funciona la parte de trazabilidad dentro de Estados Unidos. Obviamente conozco que Estados Unidos pues hay una cuestión plasmada inclusive en la misma Constitución, que es el derecho a portar armas, y en unos estados varía un poco la facilidad o la flexibilidad o no, pero en general en la mayoría de los estados de Estados Unidos uno puede ir a una tienda y comprar con relativa facilidad el armamento, pero yo asumo que debe haber alguna trazabilidad, es decir, si la fábrica produce este armamento, ¿cómo se hace la trazabilidad para que llegó a la tienda y la tienda llegó a la persona, etcétera? Entonces, toda esta cantidad enorme de armas que ilegalmente llegan a manos de estas bandas, no sé, algo no está funcionando, o sea, la primera reflexión. Sí, adelante. Giovanni, perdón que te interrumpa, solo para darte un dato concreto adicional. Jorge Ramos, el periodista mexicano, daba un dato mientras la fiscal americana estaba en su audiencia en el Congreso, que fue la semana pasada. Ella decía que mientras ella estaba dando su audiencia y justificando ciertas cuestiones, el gobierno americano estaba derribando drones pertenecientes al narcotráfico. Y Jorge Ramos daba la noticia de que efectivamente derribaron alrededor de 150 drones. Entonces, ¿a qué voy con esto en el tema de armamento para acotar más la conversación? No estamos hablando de armamento simple, no estamos hablando de armamento básico, estamos hablando de armamento especializado con alta tecnología que no se le adquiera fácilmente. Entonces, ese dato sí quería dejarlo sobre la mesa para ir acotando el debate. Claro, y tampoco deben ser drones de los que uno compra para los hijos, para que filmen, sino que son drones ya de otra magnitud y de uso mucho más, que debería ser de un uso más restringido. Pero yo te iba a preguntar, porque yo he escuchado en esta discusión, no de ahora, sino de tiempo atrás, porque aquí en el Ecuador hay una gran confusión, porque hay gente que todavía repite que en la época de Correa esto no pasaba, pero no acaba de entender qué es lo que se sembró en esa época y qué pasó en las presidencias subsiguientes. Pero algunas personas, inclusive líderes de opinión que yo he conversado, líderes empresariales que yo he conversado, líderes de la organización civil que yo he conversado, algunos dicen que aquí hay como dos opciones, digamos, la opción de llegar como una especie de acuerdo donde se hace la vista gorda y tiene algún tipo de acuerdo con los grandes capos de la droga para que ellos hagan su negocio y de alguna forma haya una especie de acuerdo de paz, y la otra que es el extremo, digamos, como el que puede ser el que se ha vivido en el caso de Bukele, donde es guerra total y tienes que irte con todo. Y allí la pregunta que yo me hago es si esa, porque claro, uno dice, bueno, si uno puede llegar a un acuerdo y vivimos todos en paz y ellos hacen su negocio, no, pero el problema es que esto ya se salió de las manos. Yo no creo que los que son vacunadores y los que están, digamos, los EDOs de medio pelo que están alterando la vida de la gente en las tiendas y en los barrios y que le piden la vacuna y todo, yo no creo que estén obedeciendo a una estructura piramidal que mañana les diga, se acabó la guerra, dejen de fregar porque yo tengo un acuerdo. No creo. Yo creo que ya ellos están en las calles haciendo su agosto en diferentes facciones ilegales de secuestro, sicariato y toda la cuestión. Yo no creo que eso se va a detener. Entonces, creer que uno puede llegar ahora a este punto a retomar un acuerdo y que haya una especie de pax mafiosa, yo no creo que eso se pueda dar, pero quisiera ver tu opinión de esto. Yo voy a emitir ciertos comentarios a nivel personal. Esto no representa necesariamente a mi organización como tal, porque son quizás un poco polémicos. Y obviamente la respuesta desde el lado de la economía, en la cual me especializo, es que no existe una sola respuesta y no existe una sola respuesta correcta.
Yo creo que la complejidad de la situación actual en el Ecuador y en la región nos obliga a pensar diversos esquemas y diversas propuestas para solucionar esto. Y hay muchas cuestiones que podemos atacar desde el lado de la sociedad civil, desde los distintos poderes del Estado. ¿A qué voy con esto? Y quiero ordenar un poco las ideas porque es un tema muy amplio. El primero es que el narcotráfico a través de estas organizaciones ha permeado ya distintos estamentos. La política es uno, ¿sí? Y en Ecuador lo vivimos. Hay campañas financiadas por el narcotráfico. Eso hay que aceptarlo. ¿Cuál es la solución para evitar que el narcotráfico entre en distintas instituciones? Pues necesitamos el control adecuado de los actores, entre comillas, legales. Si el CNE y la UAFE no tienen una buena coordinación y control, el narco seguirá permeando en la política como ya lo hemos visto. Eso es algo que depende o está en nuestra cancha. Lo segundo, la impunidad. Y lo hemos visto con el caso reciente por el cual fue destituido Mario Godoy, aunque quisieron lavarle la cara al asunto, y es que tenemos una justicia que defiende al narcotráfico también. Entonces, mientras no tengamos una solución en nuestra cancha de lo que nosotros sí podamos hacer, como cuidar a nuestros jueces, al juez Serrano, como implementar procesos en los cuales, obviamente, abogados con antecedentes o defensores de narcotraficantes no puedan estar en la justicia, esto no va a cambiar, porque el problema no es solamente que el narco esté en la justicia, sino que se ataca la institución más fuerte que deberíamos tener, que es la impunidad. Es decir, que no existe impunidad, que exista justicia de verdad, y eso no sucede hoy en día. Y finalmente, yo sí creo que debe existir una coordinación en todos los poderes del Estado para atacar el narcotráfico y estas organizaciones en distintos niveles. Para mí esto es una cuestión también de incentivos económicos. Y tú bien mencionabas, Giovanni, algo. Muchos de los miembros de los GDO se dedican a extorsionar, a secuestrar, no tienen acceso al fuerte de las ganancias que se generan por narcotráfico. Una de las prioridades del gobierno debería ser lograr que ese tipo de delitos que afectan la economía, a las empresas pequeñas y medianas, que afectan al comerciante de a pie, que esos delitos disminuyan. Y para eso se necesita también, por el otro lado, así como hablamos de justicia y como hablamos también de control político, que exista inteligencia y tecnología tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas. Algo que no ha ocurrido y seguimos esperando. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que todo experto en seguridad y también nosotros quienes hacemos análisis económico del crimen, vemos que hay un paquete de soluciones que se pueden implementar. Yo creo que la pregunta que no termina de contestar el gobierno es por dónde empezar, porque se necesita una estrategia que al día de hoy, lastimosamente, haciendo una crítica constructiva, no existe o no lo han socializado. A ver, yo creo que este gobierno ha hecho más que otros y creo que ha habido más inversión, equipamiento, entrenamiento y demás. También creo o he visto que el presidente Noboa hizo una reforma reciente para fortalecer la UAFE, los sistemas de inteligencia y yo la leí rápido, no te puedo decir que entré en tanto detalle en la lectura rápida, pero vi que inclusive están fortaleciendo los controles sobre el uso de efectivo, por ejemplo, y muchas cosas que van conectadas al lavado de activos y al lavado de dinero. Eso es positivo. Lo que pasa es que hay que ver cómo va a funcionar, porque en el Ecuador muchas buenas intenciones como estas, en la aplicación, producto de la podredumbre en que vive el país en todos los sentidos, acaban pagando los platos rotos la gente honesta, que va a tener que llenar más formularios, que va a tener que recibir más controles, y a la hora los grandes capos o los grandes grupos delictivos no acaban siendo afectados. Ojalá que esto sí funcione, es una buena medida en el camino correcto, pero ojalá que veamos detenciones, que veamos paralizaciones, que veamos confiscaciones, decomisos, lo que sea, porque efectivamente aquí se han paseado en los últimos años
por el país entero comprando autos de alta gama, comprando departamentos, casas en zonas de alta plusvalía, en San Borondón, en Quito, en Cumbayá, etcétera, y se han paseado delante las narices de todo el mundo, y todo el mundo sabe quiénes son, dónde están, pero a la hora no los han tocado. Entonces, esperemos poder ver que sí los toquen y que realmente veamos que el crimen no paga, porque el problema es que en los últimos 15, 20 años o más, el crimen se ha pagado. Entonces hay mucha gente que se ha salido con la suya, no solamente en el tema del crimen vinculado con la droga, sino lavado de dinero vinculado con negocios con el Estado, negocios sucios en contratos con el Estado, y aquí se sabe quiénes son y tampoco los han tocado. Tenemos, por ejemplo, los contratos que existen, y esa es otra rama en la cual se puede golpear mucho el narcotráfico, que es a través del CERCOP. Lo que hemos visto, GDOs que tienen contratos, ya sea en GATS o con el gobierno central. Ojo, acá no discriminamos absolutamente nadie porque el problema está esparcido. Entonces, no existe un control. ¿Dónde están las autoridades para que realmente se genere ese control y esos contratos no existan más? Ahora, esto es una opinión completamente mía también. Claro, ¿cómo logramos ese nivel para ejercer la ley, para hacer cumplir la ley, cuando las condiciones de seguridad no son las óptimas? Y lo vimos con el caso del juez Serrano. ¿Cómo podemos tener jueces anticorrupción cuando no se los protege? Y un caso en particular. Lo mismo, por ejemplo, en el CERCOP con el tema de los contratos. La ley de contratación pública es clara, siempre se le ha intentado renovar, hay organismos internacionales que nos han apoyado. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cómo hacemos cuando estos grupos han ganado tanto poder que son capaces de chantajear, extorsionar y secuestrar probablemente a funcionarios o familiares, o amenazar también a personas que tienen esa decisión a la hora de contratar en GATS o en gobierno central, y que terminan favoreciendo contratos propuestos por GDOs? Entonces, a ver, ¿se han dado pasos concretos para mejorar la seguridad? Sí. Recuerdo que el año pasado y también en el 24 existieron 2 golpes muy fuertes a las finanzas de los grupos, a los GDOs. ¿Esto es suficiente? De ninguna manera. Y eso pasa también por sincerarnos y sincerar la situación del país en torno a seguridad. Y yo compartía con un economista muy reconocido que me comentaba y me decía: este es un problema que no se va a solucionar en el corto plazo. Estamos totalmente de acuerdo. A nivel regional vemos que es algo que lo venimos arrastrando muchos años. Esto no se genera en los últimos 4 años o en los últimos 3 años. Esto es un problema generado en este siglo, desde los 2000, 2005, 2007, en los cuales tampoco tuvimos grandes controles y ataque al narcotráfico. Tanto es así, y este es un dato, me gusta hablar también con ciertos datos, que las rutas por las cuales sale la droga desde Ecuador se han incrementado. Antes existían 3 y ahora existen 10 rutas. Y no se hizo nada en los últimos 15 años para atacar este problema. Por eso también hoy en día somos de los mayores exportadores, o por donde más droga sale del Pacífico hacia Estados Unidos. Entonces, hay que tener en cuenta estos datos. Hay que dejar, yo creo que atrás, la discusión política de cuándo se generó esto, porque está claro que se generó décadas atrás, y hay que empezar a crear soluciones desde todos los frentes. Eso es un buen punto de partida. Creo que el gobierno ha dado algunas medidas positivas. Falta colaboración y quizás coordinación entre los poderes del Estado para que las soluciones sean mucho más contundentes. Lo que pasa, Francisco, es que el Ecuador ha sido pésimo históricamente, no estoy hablando de este gobierno por si acaso, sino históricamente, en lo que significa control. Y me estoy viendo aquí en el periódico que tengo delante mío, del Universo, la columna de Bonil, que hace referencia a la tragedia reciente en Galápagos. El titular dice: un peligro acecha Galápagos, 2 puntos, la falta de control. El problema es que el sector público ecuatoriano, como tú dijiste, no solamente el Estado central, sino los GATS y demás, no han sido efectivos históricamente para los controles. Se nos han llevado en peso la minería ilegal. Los temas, inclusive lugares
que son la joya de la corona del turismo como Galápagos, esas tragedias que ya no es la primera, suceden porque no controlan, hay corrupción para el tema de los permisos, el tema de las lanchas, etcétera. Y así hay una larga lista de control, el tema de los carros sin placas, el tema de los carros con películas antisolares con niveles que no están permitidos. Hay una larga lista de lo que tú hablaste del control financiero, el lavado de activos, o sea, lo que el Estado ecuatoriano en sus diferentes facetas y en sus diferentes divisiones de poderes tiene que hacer para controlar, salvo honrosas excepciones, porque yo diría que tal vez lo que mejor funciona en control sería el SRI y tal vez han sido efectivos porque eso ha sido fácil, lo de los famosos fotorradares que ahora están en algunos lados clausurados, porque eso es facilito que te dispare una foto, pero para de contar, el resto, en la mayoría de las cosas, los controles en el Ecuador no funcionan. Entonces, vamos a irnos a un corte breve y regresamos para seguir con este interesante diálogo. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Hemos estado conversando con Francisco Mendoza, director ejecutivo de Libre Razón, sobre su visión de lo que pasa en el Ecuador, pero especialmente en materia de la violencia, la inseguridad y lo que estamos viviendo con respecto de los GDOs que manejan el negocio de la droga. Y allí, mientras estábamos en el corte, estaba pensando sobre algunas ideas y sobre todo que ustedes son parte de un grupo que defiende las ideas de libertad. Y volviendo pues, a tener pues, dos pensamientos contrapuestos. Hay personas pues, que dicen no hay manera de liberalizar la droga y que tenemos que irnos hasta las últimas consecuencias en el combate a la droga, y hay grupos que dicen deberíamos ir hacia una liberalización de las drogas. Yo he visto casos como el de Portugal, Uruguay, Países Bajos y demás, pero no conozco los detalles de cómo han sido los resultados. Entiendo que ninguno ha ido a una libertad total, sino ciertas drogas, ciertos temas limitados. Pero el tema, Francisco, es que tampoco se puede decir, es tan complejo y tan grande el negocio a nivel internacional y tan poderosos estos actores que manejan este negocio transnacional, que tienen verdaderas estructuras, como tú mencionabas en la primera parte, recursos, equipamiento, estructura, gente preparada, ya unas capas, digamos, gerenciales a nivel internacional, que esto no se puede, no puede un solo país decidir liberalizo, tendría que ser un acuerdo mundial para cambiar el tablero del juego. El tablero del juego está siendo inclinado a favor de, digamos, de estas mafias. Si se quieren cambiar las cosas, debería haber un acuerdo mundial para tratar de cambiar el tablero de juego. Estás en silencio, completamente. Creo. Me disculpo un Sí. poco, estaba con unos problemas de señal. Hay un punto clave en la liberalización. Yo he tenido precisamente oportunidad de estar en Uruguay evaluando el tema de la liberalización, aunque no es un tema similar al que se podría dar a nivel general. Y también he podido compartir cierto tiempo en México para conocer los efectos del narcotráfico y lo que piensa el gobierno sobre las soluciones a este problema. Yo me quedo con algo en el tema de la liberalización. Primero, que culturalmente y políticamente es algo que no va a suceder, es algo que primero, que necesita mucha voluntad política, y segundo, es un tema muy complejo, porque recordemos que el tema de la drogadicción, ya aterrizándolo como tal a sus efectos, se considera un problema de salud pública. Y por ende, al ser un problema, entre comillas, de salud pública, el Estado interviene también a través de los subsidios, a través de la atención médica que presta a sus ciudadanos. Entonces, se vería mal y sería contradictorio que se liberalicen las drogas cuando estos tienen efectos nocivos, y al final del día alguien tiene que pagar la cuenta de salud. Y lo ideal sería decir, pues bueno, que cada uno se haga responsable, sí, pero también implica la revisión de muchos derechos y el rol del Estado dentro de esta problemática.
No lo digo como opinión mía, lo digo desde la perspectiva que se ha debatido durante muchos años. Y aquí también hay otro problema, que es uno de los que yo había mencionado en el primer segmento. Habíamos hablado de cómo combatir a las organizaciones, qué va a suceder ahora que ha fallecido el Mencho, por ejemplo, qué va a suceder con la organización. Y yo ponía las opciones de atacar las finanzas, atacar también el flujo y la provisión de armas de este tipo de grupos. Y hay un cuarto eje, un tercer y cuarto eje, y me quiero referir al tercero, que es el consumo. Es decir, en economía nosotros decimos que generalmente la demanda crea la oferta. Así Este es es. un concepto ampliamente debatido también. Y el problema acá es el consumo que ha ido incrementándose, no solamente en los países a los que se exporta la droga, sino también el consumo en los países desde donde se envía o se produce esa droga. Entonces, liberalizar un mercado, que no es más que un mercado como el de la droga, podría tener distintos efectos, muchos de ellos nocivos. Pero aquí al final del día la pregunta sería, ¿quién va a lidiar con el costo cuando esto genere un problema de salud mucho más grande? Y el consumo, lastimosamente, con todas las herramientas que se tienen, y podemos discutir si se lo ha combatido de manera efectiva o no, el consumo se ha incrementado en los últimos años. Y yo me quedo con una frase que justamente lo revisaba la semana pasada en un reportaje a uno de los líderes de un cártel, los Caballeros Templarios, que se hizo mucho tiempo atrás, un cártel en México también. Y el líder de este cártel le decía al periodista, mira, el día de mañana puedo yo no estar acá y tendrán que poner a alguien en mi puesto. Alguien lo tiene que hacer. Y esa explicación de alguien lo tiene que hacer está vinculada al consumo, porque el consumo existe, la demanda existe, el flujo de dinero para comprar este producto existe. Entonces, liberalizar quizás sea una de las opciones. La pregunta sería, ¿quién paga el costo final de este problema de salud pública que indudablemente se generaría? Bueno, y la gran pregunta que tú has levantado y que nadie contesta es qué pasa en el mundo, qué pasa en la sociedad, en las sociedades de diferentes países con respecto a que la juventud y los no tan jóvenes, en vez de considerar la destrucción mental, humana y todo el vicio que significa el uso de la droga, más bien eso ha empeorado. Entonces, y cuando uno ve imágenes aterradoras en países, en ciertas zonas como San Francisco y demás, donde hay y en Europa, donde hay unos barrios específicos donde uno ve toda una tarea de zombies inclinados por el fentanilo, totalmente destruidos, prácticamente hueso y pellejo, y ya tienen el cerebro totalmente tostado. Uno dice, bueno, ¿cómo así llega el ser humano a ese nivel de deterioro? Y la sociedad no pudo responder, no pudo atenderlo. ¿Qué pasó con la familia? ¿Qué pasó con los padres? ¿Qué pasó con las ayudas que pudo haber tenido de diferente índole? Y no tengo claro, digamos, el panorama, pero parecería que son temas que están allí y que no están siendo abordados de una manera efectiva. Sucede lo mismo en Ecuador. Son muy pocas las voces y de hecho yo creo que los expertos en seguridad con quienes hemos conversado ampliamente son de las pocas voces que además de todas las soluciones técnicas vinculadas a seguridad, son las pocas voces que también dicen que esto no es un tema aislado y que el trabajo en la sociedad tiene que venir de la mano con todo lo que se haga en seguridad. Yo voy a poner un ejemplo. A finales del 2024, inicios del 2025, nosotros estuvimos en Sucumbíos. Tuvimos la oportunidad de estar en Sucumbíos con un grupo de jóvenes, capacitándolos. Y lo que pasa en Sucumbíos se replica en muchas otras provincias y ciudades. Los jóvenes nos decían, Francisco, yo tengo dos opciones acá. O me hago militar, algo que es muy difícil por el número de puestos a los que se pueden acceder, o me dedico a limpiar la coca o a la minería ilegal. Esas son las únicas dos opciones que yo tengo. O me hago militar o me cruzo
de vereda y me dedico a cualquier negocio ilícito que en Sucumbíos existe. Y eso es lamentable, porque para los jóvenes que están en Sucumbíos no existe otra opción salvo una de esas dos, o quizás, aunque es muy difícil, migrar a una ciudad más grande donde existan más oportunidades. Yo no quiero caer en el discurso de que es únicamente culpa del gobierno o que solo la inversión social va a hacer que este problema se solucione. De ninguna manera. Sin embargo, es uno de los puntales que hay que discutir con urgencia, porque además una de las estadísticas más preocupantes es que el narcotráfico y estos GDOs, como el propio Cartel Jalisco Nueva Generación, incluidos otros, ¿no es cierto?, están dando más empleo que las Así es. empresas más grandes, no solamente de México, sino de Estados Unidos, Pero, y ni qué hablar de Ecuador. pero hablemos en Ecuador, Entonces, ya que tú hablas del empleo, claro contrastemos que sí. esto, porque en Ecuador no hay empleo formal. La cifra va cayendo, estamos por debajo del 40%, creo que está en 36% de la población económicamente activa que tiene un trabajo adecuado, el que tiene los beneficios sociales, el que tiene aportaciones al seguro social, etcétera. El resto está en el cachueleo, está defendiéndose como trabajador autónomo o lo que sea. Pero en cambio te vas a los barrios marginales de las principales ciudades del Ecuador, y como tú dices, hay todo un estudio reciente que demuestra todo el esquema proactivo de reclutamiento de jóvenes para que participen en las bandas, que es realmente de terror. No es que es un tema coyuntural, hay un tema orquestado, planificado, estructurado para reclutar, conquistar, engañar, manipular a los jóvenes para convertirlos a las bandas, porque ven que en eso hay una forma de vida. Sí, tiene los riesgos de que te maten, riesgos de que vayas preso, pero por otro lado tiene una serie de incentivos, tienen ingresos superiores a lo que pueden tener en cualquier empleo formal, tienen reconocimiento, si tú quieres llamarlo así, de su estructura y toda una serie de cosas que ellos por lo menos lo ven como positivo y dejan de un lado la posibilidad de acabar en la tumba o en la cárcel. Entonces, eso es una cruda realidad que si no se va dando otras alternativas y alternativas válidas, los jóvenes no van a seguir optando por eso. Eso es una cosa, digamos, que va significando un campo minado para el futuro del Ecuador. Giovanni, tú dices algo totalmente cierto y quiero aportar un par de cuestiones adicionales. El Mencho, a quien lo capturan y después fallece el día de ayer en este operativo mexicano, logra su estatus. Él empieza de la nada y logra su estatus como líder de un cártel, no solamente por la droga que traficaba, sino por su inserción en la sociedad y cómo operaba en los barrios más pobres. El Cartel Jalisco Nueva Generación se conoce y pueden revisar todos los reportes de lo que el Mencho hacía. Entregaba no solamente víveres, refrigeradoras, lavadoras, insumos básicos, todo lo que la gente mexicana en distintos estados necesitaba. Lo mismo hace el narcotráfico acá. El narcotráfico, aunque no nos guste, y esa también es una de sus estrategias, se inserta en la sociedad proveyendo cosas que el Estado no da y que no debería tampoco, pero que como sociedad no hemos resuelto. Y obviamente esa sociedad, esos grupos vulnerables ven al narcotráfico como una posible solución o quizás como un alivio a su situación, y lo mismo pasó en Colombia de Pablo Escobar. Ahora, si vamos al tema de empleo, en Ecuador la situación es mucho más grave aún, porque la informalidad supera el 60%, es decir, prácticamente 7 de cada 10 ecuatorianos se dedica a la informalidad. Eso implica que no solamente quien tiene más de 18 años, sino esos jóvenes de 15, 16 que dejaron la escuela, hoy en día son reclutados por estas bandas, y hay que sincerarnos, yo lo voy a decir, es cuestión de viajar. En Guayaquil nada más hay jóvenes de barrios vulnerables, y yo conozco varios, que por $400 mensuales ingresan a estas bandas y se vuelven sicarios. ¿Ante qué? Ante la imposibilidad de encontrar recursos y empleo en la formalidad, en la sociedad como tal. Por eso, y creo que esta es una conclusión también vinculada al panorama económico,
Es momento de que el Ecuador discuta fuertemente todas las posibilidades que tenemos para generar empleo. No solamente porque sí, requerimos más empleo, sino porque es una salvación para que esos jóvenes no entren a los GDOs. Así que abramos los ojos de una vez por todas para facilitar el empleo en Ecuador y que el narcotráfico no sea quienes capten a esos nuevos recursos, a esos nuevos jóvenes que lo único que buscan es la manera de sobrevivir. Eso es un tema urgente, Giovanni. Claro, lo que pasa es que la visión del empleo, cómo generar empleo cuando tú tienes una visión arcaica del siglo XIX, bueno, o el siglo XX que ya pasó, y entonces siguen saliendo los gremios, siguen saliendo los sindicatos a querer proteger unas leyes de la época pasada, donde no puedes tener flexibilidad laboral, donde además no se acepta que todas las estructuras de trabajo a nivel mundial han cambiado, el mundo digital, el mundo de la inteligencia artificial y demás. Entonces hay toda una serie de amenazas al empleo y en vez de modernizarnos en ese pensamiento y de entender que hay que cambiar el chip mental, hay fuertes corrientes antiguas que dicen, no, queremos defender los privilegios, pero están defendiendo los privilegios, como tú dices, de los 3 de 10. O sea, 7 no tienen empleo formal, entonces lo están defendiendo es el privilegio de los 3 de 10 que tienen empleo formal. ¿Quién se preocupa de los 7 o 6,5 que no tienen empleo formal? ¿Quién se preocupa de crear un país más dinámico, que progrese? Digo que a mí me da sana envidia, porque claro, yo no me puedo comparar como ecuatoriano, no me puedo comparar pues con una potencia como Suiza, pero yo me puedo comparar con Singapur, que es un lugar más pequeño que el Ecuador, tropical, que no tenía nada hace 40 años y que resulta que hoy en día tiene uno de los PIB per cápita más altos del mundo, una de las mejores universidades, mejores aeropuertos y mejores puertos, y todo un país, digamos, que ha progresado con gente se le cambió el chip. Era un país violento, corrupto, etcétera, y se cambió el chip y hoy en día es uno de los países más seguros del mundo, con menos índices de corrupción del mundo. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, hay que entender toda la trayectoria del líder que transformó el país, pero si ellos pudieron, nosotros también podemos. Y totalmente, y es un buen momento para discutir. Y claro, muchos dirán, pero empezaron hablando de lo que sucedió ayer en México. Y en economía, que tiene afectación en seguridad, todo está relacionado. Y esto se trata de incentivos. Si un joven encuentra un incentivo de vincularse a una de estas bandas porque va a ganar más, o simplemente va a ganar un salario con su participación en los GDOs, pues lo va a hacer. ¿Qué necesitamos hacer? Quitarnos esos paradigmas en torno a la legislación laboral, en torno a cómo se crea empleo. Tenemos que dejar de ver mal al empresario, porque al final del día, si queremos que a los jóvenes no los contraten los GDOs, no los vinculen, no los recluten, lo que necesitamos es poner un trabajo al lado de ese joven para que tenga un ingreso. ¿Y eso cómo se hace? No hay soluciones mágicas, es flexibilizando el trabajo, dando más oportunidades a los ecuatorianos para que no solamente las empresas grandes creen empleo, sino que nosotros también podamos ir a barrios vulnerables, a generar empleo, a contratar jóvenes. Y yo finalizo también con una experiencia propia. Si uno va a Guayaquil, por ejemplo, en barrios vulnerables donde existe presencia de los GDOs, hay muchas fundaciones que ayudan a esas poblaciones vulnerables. Y hay muchas donaciones también a esas fundaciones que son anónimas, no quieren figurar y no sería extraño que hasta los propios GDOs estén lavando dinero a través de fundaciones para ayudar a esos sectores vulnerables. ¿Qué tenemos que hacer? Promover la legalidad, la formalidad, y una de las soluciones a todo este entramado es que el narcotráfico deje de contratar tanta gente, de reclutar tanta gente, pero que nosotros como ciudadanía, con legislación inteligente del gobierno, generemos las condiciones para generar empleo, crear empleo para esas personas. No es posible que el narcotráfico, por ejemplo, en México, que es lo que hemos hablado también, los carteles más grandes, como el de Jalisco y otras ciudades, generen más empleo que las empresas más grandes. Eso no está bien. Y eso responde a problemas estructurales que acá también en el Ecuador los tenemos. Así que es una buena oportunidad para debatir también estos otros factores que indudablemente afectan a la seguridad y promueven que los GDOs o los carteles
también recluten a muchos más jóvenes en este caso y lamentablemente ecuatorianos. Lo que pasa es que el tema de la inseguridad y la violencia afecta también la creación de empleo, ¿no? El comerciante que hoy en día tenía una tienda o un comercio al pie de calle en una ciudad en la costa ecuatoriana, ya lo piensa 2 veces si va a seguir, y peor aún, no está pensando en abrir una nueva sucursal. El que quiere crecer y mañana invertir en otra producción agrícola, en otra hacienda, en otra finca, especialmente en la costa, en provincias muy peligrosas como Los Ríos, por ejemplo, lo piensa 2 veces porque hoy en día ya han habido demasiados casos de secuestros y demás. Entonces, mientras que eso no se vaya limpiando, la decisión de inversión en cosas nuevas va a ser complicada. O sea, a menos que tú seas un grupo muy grande económico, que tienes múltiples propiedades, múltiples camaroneras, múltiples haciendas y tienes toda una estructura de seguridad que la puedes amortizar a lo largo, pues, de todas estas inversiones. Pero si tú eres uno mediano, va a ser complicada la decisión de crear algo nuevo. Complicadísima. Yo nuevamente, yo quiero sincerar mucho la situación del Ecuador con motivo de lo que ha ocurrido ayer en México. E insisto, yo invitaría a todos quienes se oponen a reformas que promuevan el empleo y la inversión, yo los invitaría a que viajen. Es cuestión de ir, por ejemplo, a Machala, donde ya los fines de semana uno no puede salir hasta tan tarde y ya no se queda, ya no sale por el peligro que existe. El Machala de hace 5 años comparado con el de hoy, hay muchísimos menos negocios, hay muchos más negocios cerrados y así nadie va a querer invertir y es lamentable la situación a la que hemos llegado. Insisto, no creo que hay que encontrar un solo responsable, esto es una responsabilidad de absolutamente todos y de promover las ideas correctas también. México, por ejemplo, es un mercado enorme que lastimosamente lidia con los mismos problemas que Ecuador ahora. Y vemos que en México sí hay inversión, creen en México, porque hay todavía cierta estabilidad y hay un panorama un poco mejor. Acá en Ecuador nunca hemos sido o hemos estado abiertos a reformar, por ejemplo, el mismo Código Laboral, que data de más de 80 años. Así que es preocupante ver en la propia Guayaquil también muchas empresas que hoy en día no pueden poner sus letreros afuera de la empresa, empresas, hablo medianas y grandes, porque el día de mañana son objeto de extorsión. Así que, y quiero cerrar un poco la idea con esto, lo que ocurrió ayer en México, lo hemos vivido acá. La cabeza de un cartel es capturado o en este caso fallece, ¿no es cierto? Sin embargo, alguien va a estar en reemplazo de esa persona. Reemplazar al líder no cambia la situación. Lo que sí cambia la situación es proponer diversas soluciones en el campo de seguridad, en el campo económico, en el campo social y trabajarlas desde ya. Los ecuatorianos tenemos que pensar a manera de conclusión que todo lo que hagamos hoy en día repercute en más o menos seguridad. Por ejemplo, generar más empleo, sin duda alguna, va a afectar a los GDOs porque no van a tener a quién reclutar. Así que esa es una deuda pendiente que tenemos como ecuatorianos y es una discusión que hay que darla de manera integral, no de manera aislada. Así es. Esto ya no es tiempo de curitas, sino de soluciones integrales. Muchas gracias, Francisco, por dedicarnos esta hora. También gracias a todos ustedes por acompañarnos. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.